Hola, el objetivo de esta clase será entender el sistema de coordenadas del tablero de ajedrez, hacia un público más infantil, más niño. Como saben, el tablero de ajedrez es un cuadrado de 8 por 8, el cual tiene un total de 64 casillas. 32 son casillas claras y 32 son casillas oscuras. El tablero está dividido entre columnas y filas. Las columnas son verticales, que van de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Son 8 en total. Mientras que las filas son horizontales, que van de un lado hacia otro. Las columnas son nombradas por una letra que va desde la A hasta la H. B, columna C, columna D. Mientras que las filas son enumeradas desde el número 1 hasta el número 8. Fila 1, fila 2, fila 3, hasta la fila 8. Si coloca una columna en D y una fila en 6, al cruzar dos flechas va a haber una intersección en un punto situado en la casilla D6. Esta sería la casilla D6 donde está el rey blanco. De esta forma los ajedrecistas podemos leer y escribir en este idioma del ajedrez, ya que así podemos determinar cada jugada que se realiza en una partida. Ok, ahora sabiendo esto, podremos escribir nuestras propias partidas y también leer las que encontramos en algún libro o en cualquier parte. Ahora, algo que hay que tener mucho ojo, es que siempre que vayamos a jugar una partida, nos demos cuenta que la casilla que está más abajo y más hacia la derecha, que es el lado con el que la mano saludamos o escribimos, o sea, este lado, siempre tiene que ser una casilla de color claro. La que está abajo, la que está al lado de con la mano con la que escribimos, siempre tiene que ser de color blanco, independientemente si jugamos con blancas o si jugamos con negras. Aquí si giramos el tablero, esta casilla seguirá siendo clara. La casilla H1 y A8 serán las casillas que siempre serán claras, que estarán en la esquina inferior derecha. Ahora, para anotar una partida, se debe hacer de la siguiente manera. Cada movimiento que vamos a anotar va a ser con la siguiente estructura. Vamos a poner la inicial de la pieza que se movió y después la casilla en la que es colocada. Por ejemplo, caballo C3. Se anota de la siguiente manera. C de caballo, C3. Ahora el movimiento de Starfield va a ser A, E3. El rey se moverá a E7, la torre a C1 y la dama D7. Entonces, los movimientos serán A, E3, R, E7, T, C1 y D, D7. De esta forma. Algo importante es que la primera letra del nombre de la pieza siempre tiene que ir con mayúscula. Por ejemplo, A mayúscula E3. Y lo más importante, para no confundir, D de dama mayúscula en D7. Pero hay una excepción a esta regla, ya que en la anotación del movimiento del peón no se coloca la letra inicial, solo se colocan las coordenadas de la casilla en la que fue colocada. Por ejemplo, E5, E6, E3, E6. De esta forma. Ahora, el enroque se anota de la siguiente manera. Cuando el enroque es corto, o sea, cuando la torre solo tiene que desplazarse dos casillas, se escribe de esta forma. O-O. Y cuando el enroque es largo, se anota de esta forma. O-O-O. Cuando la torre se mueve tres casillas, que es en el enroque largo, se ponen tres O's. De esta forma. Ahora, cuando hay una captura, se escribe la letra inicial de la pieza que se va a mover, una X y después las coordenadas de la pieza capturada. Por ejemplo,
caballo por E5. Cuando el caballo C captura en E5, se escribe de esta siguiente manera. Cuando la captura proviene de un peón, solo se escribe la letra de la columna en la que se encontraba, después la X, que significa capturar, y después la casilla de la pieza capturada. Por ejemplo, E por D5, y ahora el mismo peón ahora será D por D6, ya que hubo un cambio de columna. Antes estaba la columna E, ahora está la columna D. Algo importante a tener en consideración es que cuando dos piezas iguales coinciden con poder moverse hacia la misma casilla, se coloca la letra de la columna en la que está situada la pieza que se va a mover. Por ejemplo, como el caballo, que está en C4, y el caballo que está en F3, pueden moverse los dos a la misma casilla que en D2. Cuando movemos el caballo de 2, se escribe caballo C de 2, ya que el caballo estaba en la columna C. Y si el caballo de la columna F se mueve a D2, se escribe caballo F de 2, de esta forma. Caballo de C4 se mueve a D2, caballo C de 2. El caballo de F3 se mueve a D2, es caballo F de 2. Ahora explicaré la anotación del jaque y del jaque mate. Aquí las piezas blancas realizan el movimiento A fil por F7, jaque. Y como es un jaque, a la anotación se le debe añadir un más, una suma después. Y si hubiesen realizado el movimiento dama por F7, jaque mate, se debe colocar el signo del gato, de esta forma. Cuando es un jaque, con una suma, cuando es jaque mate, al final se pone un gato. Este es un ejemplo de jaque y un ejemplo de jaque mate. Por último, al finalizar la partida se debe escribir el resultado de esta. Y se escribe de esta forma. Cuando es 1-0, la victoria es para las blancas, ya que el 1 será la puntuación que se da al ganar las blancas, como las blancas están a la izquierda. Cuando es un medio o 1 partido de 2 en los dos lados, significa que es tablas, que es un empate entre los dos bandos. Y cuando la victoria es para las negras, se escribe 0-1, ya que la derecha simboliza las negras y el 1 simboliza que ganaron, que el punto se les dio a ellos. Bueno, esto sería todo sobre la clase de anotación algebraica. Nos vemos. Adiós.